Buenos días a todos y a todas las personas que están ahí escuchándonos. Mi nombre es Santiago Maestegui. Yo voy a estar contándoles y charlando con ustedes sobre, esta situación particular y este momento especial de transformación digital en el que nos encontramos y cuál es el rol que nosotros creemos que Recursos Humanos debe tomar en este momento. Sí, ese es un poco el foco de la charla. Vamos a hacer una pequeña introducción de apenas unos minutos sobre Totus para que, hacer un poco de contexto sobre quiénes somos y qué hacemos y a qué nos dedicamos en Totus. Después vamos a tener un ratito para conversar sobre el porqué del rol que nosotros entendemos Recursos Humanos debe tomar en esta transformación digital. Este rol que va a ser un rol protagonista y que va a tener la posibilidad de cambiar a las organizaciones. Y por último vamos a charlar un poquito más sobre la plataforma nuestra Fluig, enfocada en soluciones para recursos humanos, y eso lo vamos a hacer sobre el tramo final de la charla, que esperamos dure más o menos una hora. Va a depender un poco de la duración de cuántas preguntas o cuántas interacciones tengamos en el transcurso, ¿sí? Mi idea es, si bien yo voy a estar contándoles, vamos a charlar un poquito sobre algunos datos que estuvimos relevando sobre el mercado y algunas cuestiones más teóricas, y después mostrando en la plataforma. La idea es que ustedes participen, que me hagan las preguntas que quieran o que crean correspondientes. En cualquier momento, en la sección de preguntas de la herramienta, pueden escribir la consulta que tengan, y está Jennifer ahí conectada, que va a estar atenta y me va a interrumpir para que hagamos la respuesta, para que respondamos esas preguntas que ustedes puedan ir haciendo. Así que, muy bien, ya siendo la hora, teniendo un par de minutitos incluso pasados, arrancamos un poquito con la charla. La idea inicial, como les contaba, los primeros minutos vamos a hacer una pequeña presentación institucional. En esta presentación lo que les quiero contar es un poquito a grandes rasgos quiénes somos y qué tipo de compañía es Totus, ¿sí? Acá en pantalla ven algunos datos macros sobre la empresa. Vamos a hacer un repaso bien rapidito. Como pueden ver, somos una empresa de más de 10.000 colaboradores, con lo cual, hablando en el segmento de tecnología, estamos hablando de una empresa de una gran envergadura, con un alcance muy, muy amplio. Y eso, bueno, está en realidad obviamente muy vinculado con el tamaño de la compañía, muy apalancado en la penetración de mercado que tenemos en Brasil, ¿sí? Como se puede ver en pantalla también, tenemos más del 50% del market share de Brasil en lo que es software de gestión para empresas, ¿sí? Y eso obviamente también nos posiciona como un jugador muy importante de la región. Somos la empresa de software de gestión más grande de Latinoamérica, no solamente en Brasil, ¿sí? Tenemos más de un 30% del mercado en Latinoamérica en lo que se refiere a este tipo de soluciones, ¿sí? Hay algunos datos más que nos posicionan un poquito sobre el ADN de la compañía, la identidad de la empresa en cuanto a el tipo de soluciones que ofrece, ¿no? Como pueden ver ahí también, es una empresa Totus que invierte una parte muy importante de sus ganancias en la investigación y el desarrollo y actualización de los productos. Y de hecho somos la compañía tecnológica que más latinoamericana que más invierte en todo el BRICS, ¿sí? Invertimos casi unos 70 millones de dólares por año en inversión exclusiva para nuestros productos, ¿sí? Algunos comentarios más. Nosotros estamos presentes fuera de Brasil ya hace más de 20 años, ¿sí? En Argentina particularmente estamos desde fines de los años 90, pero tenemos operación en otros lugares también de Latinoamérica. Ahora les voy a mostrar rápidamente, ¿sí? Tenemos más de 500 clientes en lo que llamamos LATAM, no fuera de Brasil. En realidad en Brasil tenemos varios miles. Siguiendo ahí un poquito con los datos que se ven en pantalla, nosotros somos una compañía que cotiza en el mercado de valores de San Pablo, en el Bovespa, y eso nos obliga a nosotros a adoptar una serie de políticas y de reglamentaciones que tienen que ver mucho con la transparencia de la operación, sobre todo, ¿no? El hecho de estar cotizando en bolsa nos obliga, por ejemplo, a presentar nuestros balances, nuestros cuadros de resultados. Por lo tanto,
toda nuestra información de la empresa está abierta y disponible, y eso obviamente nos obliga a nosotros a tomar muchos recaudos y a seguir con lo que son las mejores prácticas de gobernanza corporativa, ¿sí? Y acá un último comentario que engloba un poquito todo lo que les contaba recién, y es que nosotros somos uno de los 12 unicornios tecnológicos de Latinoamérica, ¿sí? Somos uno de esos jugadores que tiene esa posición privilegiada en la mente del mercado en general, ¿sí? Y nos posiciona a nosotros como una empresa, como un partner tecnológico estratégico para todas las empresas de la región, ¿sí? Hacemos un pequeño repaso por algunas de las ubicaciones en las cuales estamos presentes. Como pueden ver ahí en la pantalla, Brasil está pintado de color celeste, eso indica que es nuestra casa matriz. Y después tenemos en naranja aquellas ubicaciones donde tenemos una representación directa, parte de nuestra organización directamente ubicada in situ en otros países, ¿no? Como es el caso de Argentina o de México, por ejemplo. Desde Argentina también verán que alrededor los países lindantes están pintados de azul oscuro. Esos países son los que tienen una representación de TOTUS a través de alguna franquicia, ¿sí? Un representante local, siempre son empresas locales. Esto un poquito habla de la filosofía de TOTUS de trabajar dueños con dueños, ¿no? Tanto en lo que significa hacer negocios con los clientes como con los franquiciados o representantes en todos sus formatos, ¿sí? La idea es que las personas que están en nuestra organización se sientan dueñas de la misma y obviamente asuman esa pertenencia y el compromiso por la compañía en ese sentido, ¿no? Este esquema de franquicias que surgió a principios de los años 80 para TOTUS, bueno, fue uno de los motivos por los cuales la compañía hoy tiene el tamaño que tiene, ¿no? Como pueden ver ahí en Brasil, por ejemplo, tenemos casi 50 franquicias dentro del territorio brasilero. Bueno, habiendo hecho una pequeña introducción institucional sobre lo que es TOTUS, sobre nuestras características como empresa, lo que quería ahora era hacer un poquito, como les decía al principio, de marco teórico sobre la transformación digital, sobre las necesidades que nosotros vemos que el mercado está teniendo en relación a los recursos humanos específicamente, y por dónde vienen las tendencias sobre las cuales nos tendremos que parar y analizar para conseguir embarcarnos en la transformación digital, que nuestra empresa realmente adopte este tipo de prácticas. Y para eso me gustaría hacerles un pequeño repaso histórico por otros procesos transformadores, porque nos va a ayudar a nosotros a construir la idea que queremos llevar al final de la charla. Y ya me los imagino, y ustedes estarán pensando, otro pesado más que me viene a charlar a contar sobre Netflix, sobre Uber, sobre Spotify y cómo cambiaron negocios, cómo transformaron industrias. Bueno, la realidad es que no vamos a hablar de esas empresas, aunque son casos súper interesantes de estudio, desde luego. El foco de la charla nuestra va a tener algo más que ver con esto que ven ahora en la pantalla, ¿sí? Ahí pueden ver cómo evolucionó la población humana en el mundo desde los últimos 12.000 años, ¿sí? En la actualidad, en los últimos 12.000 años. Y vamos a hacer algunos comentarios que tienen que ver sobre todo con esta etapa final, con este último tramo del gráfico, en cómo pequeñas modificaciones en pequeños detalles, en procesos cotidianos, llevaron a una transformación social tan grande que hizo que la humanidad se multiplique en su población en todo el mundo muy rápidamente, ¿no? En apenas 500 años hemos dado vuelta y reconvertido nuestras estructuras sociales y pasamos de tener un crecimiento poblacional anual promedio durante 10.000 años, durante en realidad 11.500 años, de menos de un 1% a pasar a tener más de 7.000 millones de habitantes en cuestión de pocas décadas, ¿sí? La primera gran introducción, el primer gran cambio que se vio y que empezó a moldear la sociedad moderna, sobre todo, ¿sí? Acá es donde vamos a hacer mucho hincapié en lo que tiene que ver con las relaciones entre las personas, vino a través de la modificación de una máquina a vapor
llamada Newcomen, ¿sí? A finales de 1700 por este hombre, James Watt, un escocés que, un emprendedor que tenía una gran visión sobre los artefactos mecánicos. El tipo era una persona que además se rodeó de las personas indicadas para poder llevar a la práctica este tipo de emprendimientos. Y básicamente lo que consiguieron fue hacer que la máquina a vapor, hasta ese momento súper ineficiente y usada con, digamos, un abanico de posibilidades muy limitado, empiece a alimentar de trabajo a grandes fábricas, ¿sí? Con esta modificación que James Watt introdujo en la máquina Newcomen, se comenzó a poder utilizar estas máquinas, grandes máquinas a vapor, para mover en grandes maquinarias en las plantas, y empezaron en Inglaterra particularmente, en las Islas Británicas, empezaron a aparecer muchísimas fábricas nuevas, ¿sí? Muchas fábricas nuevas, lo que en buena medida produjo una gran migración de personas de las zonas rurales a las zonas urbanas, ¿sí? Acá se empieza a ver una de las primeras grandes transformaciones que tiene que ver con el trabajo de las personas, ¿no? Pasar de trabajar en una granja solamente para autosustentar una familia, a pasar a trabajar en un entorno controlado por un externo, por un desconocido, con jornadas laborales que muchas veces excedían las 12 horas, ¿no? Jornadas laborales que no tenían un control como los que conocemos hoy en día. Obviamente las condiciones laborales en esas fábricas, imagínense, eran muy distintas a las fábricas actuales, ¿no? Condiciones de luminosidad muy pobres, con mucha contaminación, con mucho riesgo de trabajo, y estos riesgos y estas condiciones tan pobres a las que estaban los empleados sujetos en aquella época, aplicaban mayormente a los niños, ¿no? Porque los niños en realidad fueron la primer gran fuerza laboral de aquella época, pasando de trabajar en los campos con sus familias a trabajar en las prácticas, en las fábricas, ¿no? Esto a nuestros oídos hoy en día obviamente suena muy extraño o muy distinto de lo que permitiríamos en nuestra sociedad, pero la realidad es que en esa época, para una familia que vivía en el campo, en una zona alejada, enviar un niño a una fábrica significaba una gran mejora en la calidad de vida, al contrario de lo que uno se imagina, porque para que nos vayamos haciendo una idea, que a partir de este momento empieza a notarse la gran explosión de la población, como les mostraba recién en el gráfico anterior, en este momento se estima que más o menos la mitad de las personas del mundo sobrevivían a los primeros 10 años de vida, ¿no? Al introducirse estas primeras fábricas y al tener entornos controlados con los empleados supervisados, muchas de estas realidades cambiaron, ¿no? Además de que esas personas ya dejaban de ser un plato más que llenar en la casa de la familia y pasaban a ser un ente que producía, ¿no? Entonces realmente esto introdujo una revolución en las sociedades y en cómo la gente se relaciona, ¿no? La introducción obviamente de los grandes centros urbanos, eso no nos deja ninguna duda. Y el siguiente paso que encontramos de este nivel de transformación es la inserción de este muchacho, Frederick Taylor, ¿sí? Este hombre tenía un enfoque científico del empleo, del trabajador. Taylor opinaba que los trabajadores por defecto son holgazanes, que son vagos, que no les gusta trabajar, y que la motivación y la performance viene dada en base a un control estricto por parte de los gestores, de los gerentes y de los managers de la planta, y que era necesario que una persona, un empleado, tenga una tarea muy específica y muy segmentada para poder llevarla a cabo eficientemente, ¿no? Ahí en la pantalla seguramente muchos de ustedes estén recordando estas imágenes de la película Tiempos Modernos de Charles Chaplin. Esa película, para que se hagan una idea y para que veamos un poco el contexto, es de 1936, ¿no? Antes de la Segunda Guerra Mundial, antes de otros procesos transformadores que ahora les voy a contar rápidamente, y donde se pueden ver en esa misma película muchas de las variables que les comentaba recién, sobre cómo era el enfoque de los empleadores hacia sus empleados, sus colaboradores, ¿no? Y el siguiente gran cambio que observamos, que no es mucho tiempo después, es apenas unos 30, 40 años posteriores a la gran revolución de Frederick Taylor, la trajo este señor, Elton Mayo. ¿Sí? Seguramente muchos de ustedes lo hayan visto en la universidad o en los estudios que hayan hecho.
Elton Musk condujo los estudios de Hawthorne en las afueras de Chicago, ¿sí? A fines de los años 20, donde empezaba a tratar de entender cuáles eran las variables que influían en la productividad de las personas. Y por primera vez se empezó a pensar en asuntos que no tenían que ver directamente con el control, se empezó a entender que existían otras variables de motivación para las personas, ¿sí? Ahí se pueden ver en la pantalla algunas fotos de aquellos estudios donde se medía la productividad de las personas, pero en base a, por ejemplo, distintas exposiciones de luz, ¿sí? Se buscaba ver cuál era el impacto de la iluminación en la productividad de las personas. También, obviamente, la distribución, cómo estaban ubicadas en el espacio de trabajo. Pero estos estudios arrojaron resultados distintos de los que Elton Mayo se imaginaba antes de iniciar, ¿no? De hecho, él vio que estos cambios que se hacían en la disposición, en la iluminación y en distintas cuestiones físicas del entorno laboral no tenían un impacto muy significativo en los resultados de productividad, pero sí empezaron a notar que la productividad estaba afectada por otras variables. Por ejemplo, que los empleados performaban mucho mejor si se los incluía en los procesos de toma de decisiones que afecten sus intereses, ¿no? Entonces, un empleado consultado por aquellas cosas que son de su propio interés, decisiones que son de su propio interés, evidentemente afectaban en su performance, en su productividad, ¿no? Y esta fue una de las primeras épocas en las cuales empezó a salir a la luz esta información, esta forma de entender al empleado, ¿no? Además, también empezó a salir a la luz que los empleados no trabajan mejor porque se los controle de cerca, sino que porque su gerencia esté interesada en su bienestar. Otro de los grandes resultados de esta encuesta, ¿no? De esta entrevista, de este estudio que el Tomayo estaba haciendo, y algunas otras variables que también se veían que impactaban directamente en la performance de los empleados, era, por ejemplo, que sean tratados con dignidad y respeto, que los incentivos económicos, por ejemplo, no mejoran el desempeño de los empleados por sí mismos, sino que las necesidades sociales y psicológicas deben estar satisfechas antes para incrementar la productividad. También otras variables como mejorar la comunicación entre los trabajadores y los superiores, eso podría aumentar significativamente la productividad de las personas. Además de que hay un condimento clave en todo esto, que es la libertad de expresión. Los empleados realmente se notaba un cambio en la performance de los empleados a través de otorgarles un espacio de expresión especial para ellos y libre para que puedan trabajar con un contexto que los motive a hacerlo de la mejor manera posible, ¿no? Ahora, todo esto es un poquito del contexto histórico, ¿no? Pero la idea, como les decía al principio, era no solamente basarnos en eso, sino entender en el contexto actual cuáles son las variables que tenemos que considerar para poder subirnos a esta transformación digital, para poder embarcarnos en estos grandes cambios que vienen en línea con otros procesos transformadores de la historia, como la revolución neolítica, donde se introdujeron las primeras herramientas de piedra pulida, ¿sí? La revolución agraria, que vino mucho tiempo después, ¿sí? La revolución neolítica hace más de 10.000 años, la revolución agraria tuvo distintos momentos, pero uno de los más trascendentales fue durante la Edad Media, a finales de la Edad Media, un poco antes de la peste bubónica. El Islam trajo con su invasión de la península ibérica muchas técnicas nuevas sobre el cultivo, ¿sí? Y además la transformación que charlábamos recién, introducida por las grandes fábricas y el movimiento de las personas a los grandes centros urbanos, ¿no? Entonces, estos grandes cambios que hubo en las estructuras sociales, sobre todo, ¿sí? Al igual que la transformación digital, cambiaron la manera en la cual las personas consumen y compran o contratan servicios y bienes, ¿no? Realmente se vio en todas esas circunstancias un cambio en la forma en la cual las personas transaccionan valores, ¿sí? Cada vez el mundo está lleno más de excedentes que son transaccionados, ¿no? Esto obviamente genera un volumen de información como nunca habíamos visto. Esto es otra de las grandes
patas que tiene esta transformación digital. Hoy en día tenemos la posibilidad de explotar una cantidad de información sin precedentes. Para que se hagan una idea, para digamos, que entendamos un poco de qué nivel de cambio en lo que se refiere a información estamos hablando, hoy se estima que un 90% de la información digital del mundo se generó en los últimos 2 años. Y esto nos da un poquito la pauta sobre a qué velocidad la transformación digital está cambiando el mundo, ¿sí? Y no solamente en lo que tiene que ver con los negocios y las organizaciones, sino en cómo las personas se relacionan entre sí. Y acá está la gran clave, que es la que apalancó todos los procesos transformadores, ¿no? Porque ninguna empresa hubiese aumentado su productividad si no hubiese mejorado las condiciones, como decíamos, las conclusiones de Elton Mayo recién, mejorado las condiciones en las cuales las personas se relacionan, entre pares y con sus superiores, obviamente, ¿no? Esas son variables que hoy empezamos a entender que son necesarias para cualquier organización, ¿no? Alguno de ustedes, me imagino, habrá visto esta película, Matrix, ¿no? Esta película salió, les comento, para los que sean nostálgicos, esta película tiene ya más de 20 años. ¿Sí? Un poquito traigo esta imagen y nombro la película porque en esta película se hablaba de una especie de mundo digital, ¿no? Una segunda realidad. En realidad se hablaba de 2 realidades, 2 planos en los cuales las personas vivían, tenían 2 vidas, una vida en el mundo físico real y una vida en un mundo digital, ¿no? En esa vida del mundo digital las personas iban a trabajar todos los días, comían su comida, tenían sus relaciones personales y de trabajo, y sin embargo ese era un mundo enteramente digital, ¿no? Empiecen ustedes a trazar paralelismos con la situación actual y el mundo como lo conocemos hoy, ¿no? Les voy a contar también un poquito de info, ¿sí? Algunos datos que tenemos sobre cómo la transformación digital está empezando a impactar la performance de las personas, ¿sí? Para que se hagan una idea, más o menos, estábamos consultando un estudio hecho por el Goldman Sachs Research, ¿sí? De un estudio de hace 1 año y medio, más o menos, que entrevistó a gente de México, de Canadá, de Estados Unidos, de distintos países del mundo, ¿sí? Y buscaba mostrar cómo es el impacto de los cambios tecnológicos en los entornos laborales, ¿no? Y esta búsqueda arrojó que el 55% de los empleados entiende que es más fácil buscar una película en Netflix que los beneficios que la empresa le da. Ustedes ahí vayan pensando puertas adentro si creen que esto aplicaría para sus propios colaboradores, ¿no? Además, el 48% de los encuestados expresó que la tecnología que utilizan en su trabajo, que se parece más o menos a esto seguramente, debería parecerse algo más como lo que usan en su día a día, en su vida personal, ¿no? Mucho del dispositivo móvil, mucho imágenes, con una interfaz intuitiva, sin necesidad de manuales o de grandes onboardings a las soluciones, y ni hablar del hardware o de los equipos en sí mismos, ¿no? Donde nuestros colaboradores muchas veces nos traen equipos de última generación, ¿sí? Porque empiezan a sentir que los equipos que les damos en las empresas se parecen un poco más a esto, ¿no? Se parecen a estos grandes ladrillos que se usaban en los años 80 para comunicarse a grandes distancias. Y bueno, ni hablar de este tipo de situaciones. No sé cuántas veces les haya pasado esto con el equipo de su trabajo y cuántas veces le pase con el equipo que tienen en su casa, en su día a día, ¿no? Además de los encuestados, acá hay un dato que a mí me encanta, que me parece súper, digamos, que explica muy bien cuál es la situación. El 53% de los empleados que trabajan de manera remota, pero no remota en el sentido de home office, sino que trabajan moviéndose. Esto es una realidad previa al coronavirus, obviamente, ¿no? Pero el 53% de los empleados que trabajan moviéndose en el campo, en la calle, opinaron que era mucho más fácil hablar con Alexa o con Siri que con su propio jefe, para que se hagan una idea de hasta qué punto nosotros a veces nos quedamos atrás en lo que se refiere a la transformación digital, ¿no? Y obviamente estos impactos se pueden ver también en las distintas generaciones, en cómo las personas de las distintas generaciones empiezan a tomar estos cambios, ¿no?
Para que se hagan una idea de los encuestados, el 20% de los baby boomers opina que el trabajo que realizan en su día a día es más difícil de lo que debería por no tener tecnología actualizada, no tener las herramientas adecuadas para trabajar. Pero si nos vamos a la generación X, ya el 34% opina esto. Eso quiere decir que hay un cambio muy grande entre lo que opinan las personas, los baby boomers y los de la generación X respecto de la actualización de la tecnología, ¿no? Y si nos vamos ya a la generación Y o los millennials, ¿no? Como se les dice ahora, esta generación Y tiene obviamente un número distinto. Recuerden, este número que estamos mostrando es cuántos de los encuestados creen que su trabajo es menos eficiente de lo que podría por tener tecnología desactualizada. Acá en el caso de los millennials, en el grupo entre los cuales yo me incluyo, estamos hablando de que el 40% de los encuestados opina que su trabajo es más difícil de lo que podría. Y nos quedará de tarea para el hogar a los que vienen atrás, ¿no? ¿Qué va a pasar con las próximas personas? ¿Cómo los vamos a recibir? ¿Qué van a pensar de nuestros entornos laborales si no les damos la tecnología adecuada para que desempeñen su trabajo, ¿no? Y todo esto, toda esta información a nosotros nos lleva a plantearnos, ok, yo trabajo en recursos humanos. ¿Cuál es el rol que yo tengo? ¿Qué es lo que yo puedo hacer para hacer que las personas que están en mi organización se sientan que trabajan con las herramientas adecuadas, estén motivados, trabajen produciendo, ¿sí? Recuerden esto que charlábamos al principio de la conversación sobre cómo la relación entre las personas empezó a impactar en la performance, ¿sí? Los resultados de los estudios de Hawthorne, de Elton Mayo. El rol de recursos humanos es fundamental y protagonista en la transformación digital de las organizaciones, sobre todo porque es quien entiende mejor cómo conectar a las personas y qué es lo que a las personas les interesa conectar con otros. La conexión entre las personas no es solamente un correo electrónico, ¿no? La conexión entre las personas significa establecer vínculos de confianza, significa poder confiar en la otra persona y de apoyarse en el otro, no solamente en lo comunicacional, también en la colaboración, ¿no? Que el trabajo de las personas en el día a día esté fundado en paradigmas de colaboración, que las bases de conocimiento sean de los conjuntos, no de las personas, ¿sí? Que los procesos sean ejecutados por la organización como un todo, no por la iniciativa individual de cada individuo, ¿sí? De cada persona. Y solamente a través de conectar y de hacer que las personas colaboren es que podremos alcanzar, ¿no? El nivel de productividad superior que queremos y que la transformación digital nos trae, ¿sí? Un factor común que tuvieron todos estos procesos transformadores de los cuales estábamos hablando hace unos minutos, es que en todos ellos los niveles de productividad escalaron de manera dramática, ¿sí? Durante el proceso transformador. Y eso es un poquito lo que nosotros estamos viendo hoy que pasa en el mundo, ¿sí? Este proceso transformador va a traer también un cambio en cómo la gente produce. Vamos a ser más eficientes. Para todo esto, para que recursos humanos tenga la musculatura, los brazos para poder ejecutar todo esto y poder embeber a la organización en un esquema colaborativo de transformación digital, es que nosotros queremos hacerles una propuesta, ¿no? Que recursos humanos se revolucione dentro de la empresa, que cambie su forma de entender el trabajo y empezar a pensar en esto que les contaba hace unos minutos, ¿no? Ese mundo digital al que las personas pueden ir a trabajar en cualquier momento, en cualquier lugar en el que se encuentren, ¿no? Que puedan ejecutar todas sus actividades en ese mundo digital, no solamente enviar correos electrónicos o mensajes de WhatsApp. Lo que yo les voy a proponer es que nos sumerjamos en ese mundo digital, que nos metamos dentro de ese mundo y empecemos a trabajar no en una oficina física, sino en un área digital de trabajo. El área digital de trabajo va a tener algunas características que yo les voy a contar ahora en unos minutos y con esto empezamos ya a ver la propuesta de valor que nosotros hacemos con nuestra plataforma, ¿sí? La propuesta es que el área digital de trabajo sea una especie de intranet superpotente,
que no sea solamente un entorno donde la empresa comunica cosas, envía notificaciones o envía novedades a sus empleados, a sus colaboradores, sino que además tenga una red social embebida, pero no una red social cualquiera, sino una red social de la empresa, corporativa, que tenga los lineamientos estéticos de la empresa y que tenga sobre todo el área de recursos humanos tenga control sobre las comunidades, pueda actuar de moderador sobre los posteos y las comunicaciones que se van haciendo, donde cada una de las comunidades que nosotros vayamos armando tengan que ver con las necesidades de nuestro negocio. ¿Sí? Además de eso, en ese mismo entorno, nosotros deberíamos poder tener todos nuestros documentos digitalizados, ya no depender de carpetas, de folios, de papeles impresos para que la información circule por la empresa, sino tener todo en un repositorio en la nube. ¿Sí? Y no solo eso, sino que, como les decía al principio, no tener un esquema solo de comunicación y de repositorio de información. Que nuestro área digital de trabajo nos permita organizar nuestros pendientes y atenderlos. ¿Sí? Que nosotros podamos trabajar en este área digital de trabajo. Que también, obviamente, va a estar disponible en un dispositivo móvil. Nada hoy en día, ninguna solución es completa si no se puede acceder desde el dispositivo móvil. Nuestra plataforma es mobile first, eso quiero decir que está pensada para que todo lo que nosotros usemos y hagamos en la plataforma se pueda hacer también desde el dispositivo móvil, desde el teléfono. ¿Sí? En estos teléfonos, en este área digital de trabajo mobile, vamos a tener, por ejemplo, las mismas comunidades que les comentaba recién, vamos a tener nuestros menús, nuestra agenda, vamos a tener cuestiones que tienen que ver con, como les decía recién, lo que normalmente consideramos una intranet, solo que tenemos esa posibilidad de enviarles a las personas notificaciones push a su dispositivo móvil, por ejemplo, cuando un documento vence, cuando algún proceso, algún pendiente venció y tiene que ser atendido, ¿no? Y para eso nosotros es que les proponemos esta plataforma de recursos humanos 4.0. ¿no? Nuestra plataforma les propone un esquema que se maneja en la nube, cloud, que tiene accesibilidad de dispositivos móviles, que es flexible, que ustedes pueden editar, que pueden configurar, le pueden adaptar toda la estética, por ejemplo, para que adopte los lineamientos estéticos de la empresa, y que además podemos integrar con los sistemas de gestión de la compañía, ¿no? Para que el usuario pueda hacer, por ejemplo, la carga de novedades desde su teléfono, que haga su propia evaluación de desempeño desde su teléfono también, puede hacerlo desde luego desde su dispositivo, desde su computadora, que nosotros tengamos un portal para controlar y para monitorear los procesos de búsqueda y selección, para hacer la rendición de gastos, para hacer una fichada revolucionada, que ahora les voy a mostrar de qué se trata, y que incluso hasta podamos tener nuestra plataforma de e-learning. ¿Sí? Esto de las novedades, por ejemplo, sí, se los muestro rápidamente acá, y ahora lo vamos a ver con algunos ejemplos en la plataforma. Estamos hablando de novedades que se pueden enviar siguiendo un flujograma determinado, con tareas, con plazos para que estas tareas se cumplan, donde los pendientes son atribuidos a los usuarios de manera automática y que envían notificaciones push al dispositivo móvil, como les contaba al principio, ¿no? Estas novedades, no solamente que yo las pueda cargar desde mi teléfono, desde mi computadora, sino que lo puedo hacer también desde mi teléfono, y que los usuarios que son aprobadores de estas novedades también lo puedan hacer desde el dispositivo móvil, ¿sí? Además, al dispositivo móvil, una vez que se hace la liquidación de sueldos, le vamos a poder enviar el recibo de sueldo para que sea firmado digitalmente. Tenemos también una solución específica para lo que es búsqueda y selección, ¿sí? Donde tenemos para hacer tests online, donde tendremos un dashboard para monitorear el avance de los procesos. Y no solo eso, sino que además tendremos la posibilidad con un motor de inteligencia artificial de predecir el match cultural de los candidatos con nuestra organización para reducir la rotación de personal a futuro. ¿Sí? Tenemos también una solución específica para lo que es evaluación de desempeño, que se trabaja desde el dispositivo móvil, que nos permite la construcción de planes de acción para los empleados que tengan notas insatisfactorias o para cualquier otro, que le podemos hacer seguimiento a cada empleado en el avance de su proceso de evaluación de desempeño y que nos permite hacer una calibración de las notas puestas en cada persona a posteriori para poder ajustarlo a la curva que normalmente se toma en lo que se refiere a las evaluaciones de desempeño, ¿no?
Todo esto obviamente nos va a permitir hacerlo agrupando los usuarios, haciendo toda la configuración de la estructura de la empresa según la necesidad de cada cliente, ¿no? En lo que se refiere a la fichada, como les contaba antes, tenemos esta solución llamada Clock-in, que es una solución muy interesante, que funciona en cualquier dispositivo móvil, no requiere de un hardware específico, ¿sí? No requiere de lectores de huella, ni de un tótem de ninguna característica especial, solamente requiere un teléfono celular cualquiera de mercado o una tablet cualquiera, tanto Android como iOS, y nos va a permitir en pocos segundos reconocer el rostro de alguien, hacer una fichada que puede ser hasta si se necesita sin conexión a internet, se puede hacer offline, y además queda georreferenciada, una fichada que después se puede ubicar en un mapa cualquiera, ¿sí? Tenemos una solución además que nos permite hacer una rendición de gastos mobile, ¿sí? Sacando fotos de los tickets, cargando todos los gastos desde el teléfono, y que obviamente a la empresa le va a permitir hacer un control mucho más cercano. Hasta aparte, esta solución nos permite entender si los usuarios que están rindiendo viajes con recorridos hicieron esos recorridos en una ruta eficiente o no, por ejemplo. Y además nuestra plataforma Fluid tiene la particularidad de que nos permite a nosotros embeber otros contenidos, otras soluciones que ustedes ya puedan tener previamente en su organización, como pueden ser portales de beneficios, cartillas médicas, de coberturas médicas y demás, ¿sí? Ahora, habiendo hecho esta introducción un poquito, yo quiero mostrarles en pocos minutos la plataforma funcionando, ¿no? ¿Qué pinta tiene esta plataforma? ¿Qué funcionalidades nosotros tenemos? Vamos a hacer un repaso muy rapidito de apenas unos minutos por esta plataforma para ver lo que tiene que ver mayormente con las novedades. Como es una plataforma con un alcance muy amplio, como veían recién, hacer una demostración detallada nos llevaría mucho tiempo que ahora no tenemos. Por lo tanto, les pido, si a alguno les interesó alguna de las soluciones en particular de las que les mencioné recién y quiere más información sobre alguna de ellas, por favor no dejen de hacer la pregunta o de insertar el comentario en el chat. Nosotros los vamos a estar contactando, así podemos seguir la charla mostrando más en detalle cualquiera de estas soluciones, ¿no? Esto que están viendo en la pantalla ahora es un entorno de nuestra plataforma Fluid, que es nuestra plataforma para recursos humanos 4.0. Están viendo que tenemos una interfaz con una apariencia bastante moderna en general, bien intuitiva, donde los nombres son fáciles de encontrar de los botones o de los puntos de menú que yo necesito consultar, ¿sí? Y como pueden ver, tengo aquí contenidos de distintos tipos a la vista, ¿no? Tengo un banner que vendría a ser una suerte de comunicación institucional. Tenemos también esta sección de novedades donde se han publicado noticias de distintos tipos, ¿no? Por ejemplo, una certificación de una norma de calidad o alguna política nueva de la empresa, como el trabajo remoto, por ejemplo. Fíjense que aquí a la derecha tengo una sección que dice pendientes, dice tareas retrasadas dentro del plazo. Abajo tengo una sección con unos botones a lo que parecieran ser trámites, ¿no? o procesos de la organización. Y tengo un timeline. En el timeline, como tengo en todas las redes sociales, donde veo los posteos que se han hecho en las distintas comunidades de las cuales yo participo, ¿no? Y aquí a la derecha tengo la sección de grupos de trabajo. Y ya tengo algunos creados previamente. Como pueden ver acá, me voy a abrir este que es de ventas, por ejemplo. Esto es una comunidad armada dentro de la plataforma para que las personas que trabajan en el área de ventas tengan su entorno específico, su propio portal, un portal para los empleados que son de ventas. Y en lugar de tener las cuestiones de comunicación institucional que veíamos recién, tengo, por ejemplo, indicadores de los procesos comerciales. Por ejemplo, el ticket medio por vendedor o el avance en la carga de oportunidades. Y tengo en el timeline, obviamente, las comunicaciones que son pertinentes a este área específicamente, a diferencia de lo que tenía en el home, que tengo todas las publicaciones mezcladas, ¿sí? ¿Qué les quiero decir con esto? Nuestra plataforma nos permite a nosotros crear tantas comunidades como queramos y, por lo tanto, tantos portales como queramos, ¿sí? A cada una de esas comunidades le podemos dar un portal específico y que tenga su propia interfaz. Vamos a abrir otro ejemplo, por ejemplo, una comunidad para el área de recursos humanos.
Y de la misma forma que el área de ventas tenía sus propios indicadores y tenía una interfaz propia, al área de recursos humanos le puedo dar un portal también con un banner específico, con indicadores que sean propios de los trámites que se relacionan con el área, como por ejemplo las licencias que fueron pidiendo cada usuario, las vacaciones, los adelantos salariales solicitados, por ejemplo, obviamente el timeline de la comunidad específicamente, y hasta vamos a poder tener en estas comunidades artículos, videos, galerías de imágenes, etcétera, etcétera. ¿Sí? Realmente aquí la plataforma, en lo que se refiere a la cuestión social, nos permite construir estos grupos de trabajo. Aquí, para que se hagan una idea, nosotros dentro de Totus, por ejemplo, utilizamos la parte de comunidades como base de conocimiento de los productos. Entonces, en esas comunidades del fluido corporativo nuestro podemos hacer consultas que tienen que ver con cuestiones técnicas. ¿Sí? Todo depende de que armemos las comunidades según nuestra necesidad. ¿Sí? Y además, les conté, esta plataforma no solamente viene con esa pata de colaboración y de comunicación, sino que nos va a permitir, por ejemplo, cargar las novedades de manera revolucionada, de manera novedosa. ¿Sí? Aquí desde el dispositivo móvil, les estoy proyectando la pantalla de mi teléfono, vamos a poder ver cómo abriendo la plataforma Fluir en el teléfono, tengo este mismo entorno que estamos viendo recién, tengo estos mismos trámites, ¿no? Las novedades para cargar. Acá la idea es que en lugar de enviar un correo electrónico, la persona que quiera pedir sus vacaciones directamente toque el botón que dice solicitud de vacaciones, ¿no? Que no necesite estar recordando a quién le tiene que mandar cada cosa, sino que tocando el botón que dice ahí solicitud de vacaciones, se le abra un proceso que va a ser específico para esta necesidad, ¿sí? Este proceso va a tener un formulario que tiene que ver específicamente con este pedido, que no es un mail genérico que yo voy a mandarle a cualquier persona, sino que voy a tener que completar con el campo, con la persona que tiene que aprobarlo, con el plazo en el cual yo voy a salir de vacaciones y que va a seguir un flujograma definido. Cuando yo envíe este pedido, va a ser recibido por un líder, luego por alguien de recursos humanos y el proceso continuará. Cada una de estas actividades va a estar definida, obviamente, en el proceso de manera estructurada. Por lo tanto, no vamos a necesitar estar recordando a quién le tenemos que mandar cada pedido, simplemente tocando el botón que dice enviar, los pedidos se van a cargar. Y puede ser tanto de este caso de vacaciones, que lo hacíamos recién desde la computadora, como desde el dispositivo móvil, como les decía recién, donde también puedo tener este flujograma. Obviamente también puedo tener el flujograma acá a la vista, como les decía recién, ¿sí? Para cada uno de estos formularios, de estos procesos. Como tengo este proceso de vacaciones, puedo tener procesos que tengan que ver con otras cuestiones, como por ejemplo la carga de días de estudio, el pedido de una licencia, un adelanto salarial, y hasta vamos a poder modelar y crear procesos que tienen que ver con la transacción de la operación del día a día de la persona. Como por ejemplo solicitar un movimiento de materiales entre plantas, ¿no? Acá podríamos estar hablando de procesos de otro tipo, como por ejemplo aprobaciones, pedidos de compra, pedidos de venta, podríamos estar hablando de la solicitud de una nueva búsqueda laboral, etcétera, etcétera. Podríamos tener tantos procesos como queramos, y una de las grandes ventajas que tiene Fluid es que nos permite a nosotros, ¿sí? Un área de recursos humanos que no tiene una expertise técnica y no sabe programar, nos permite a nosotros armar nuestros propios procesos, ¿sí? Nuestros propios trámites. Aquí en la sección de configurar procesos yo puedo tener, vamos a editar uno para tomar como prueba, les voy a mostrar rápidamente, pero nosotros con esta interfaz gráfica, simplemente arrastrando objetos de esta manera, vamos a poder modelar nuestro flujograma para que tome la apariencia necesaria y que las tareas estén organizadas en orden y con plazos, ¿no? Cada una de las actividades que vayamos agregando va a tener una serie de propiedades que configurársele, entre las cuales está, por ejemplo, el plazo que se otorga para que se cumpla esta actividad, cómo atribuimos la responsabilidad de esta tarea, puede ser por un grupo, puede ser por un usuario, etc. Tenemos distintas maneras de atribuir la responsabilidad de las tareas. Tenemos la posibilidad de establecer reglas para los archivos adjuntos, por ejemplo, obligando a que el usuario responsable de esta actividad adjunte un documento que se llame foto, por ejemplo, y que termine de otra manera, y enviar un mensaje de error en caso de que no lo haga, adjuntar la foto.
De esta manera nosotros vamos a ir modelando cómo, por ejemplo, queremos que se envíen notificaciones en base al atraso de esta solicitud, de esta tarea. Podemos enviar notificaciones al responsable, incluso con una frecuencia determinada. Y una vez que terminamos de modelar nuestro flujograma y terminamos de modelar el formulario correspondiente, que tenemos esta interfaz gráfica para crearlo también, donde agregamos los campos simplemente tocando aquí y cambiándole la información, ¿sí? Directamente de esta forma. Solamente haciendo estos pequeños cambios y tocando toda esta interfaz gráfica, nosotros vamos a poder crear estos procesos y modelarlos, ¿sí? Y por lo tanto, transformar digitalmente estos procesos. No solamente llevarlos al plano donde yo tengo un formulario en Excel que voy pasando de una persona a otra a través de un correo electrónico, sino que yo tenga un sistema que me atienda esa necesidad, ¿sí? No solamente vamos a poder sistematizar estos procesos, como les contaba recién, sino que toda la plataforma en su estética, en su parte, digamos, de apariencia, también puede ser modificada y configurada, sin necesidad de escribir código, ¿sí? Yo aquí me voy a abrir, por ejemplo, la pantalla de configuración de la parte estética de la plataforma. Aquí pueden ver que yo me voy creando distintos temas, ¿sí? Y les voy asignando distintas apariencias. Como pueden ver aquí en pantalla tengo el tema que tengo seleccionado en el fluido que estoy usando en este momento, y simplemente seleccionando estos campos que se ven aquí a la derecha, yo puedo empezar a modelar la apariencia que va a tener mi plataforma. Por ejemplo, si yo quiero que los menús, los iconos del menú que estamos usando ahora aparezcan en color rojo. Directamente selecciono la paleta del color rojo, le doy a actualizar y los botones del menú van a quedar modificados, ¿sí? Me voy al home y voy a darle un refresh y van a ver que esos iconos que veíamos en el menú en la parte superior ya quedaron modificados con el nuevo color que le acabo de asignar, ¿sí? Y todo esto es hecho por una persona que no sabe programar, que nunca vio algo de programación y no tiene idea cómo se hace, ¿no? Y que simplemente para volverlos al color original, simplemente, como les decía recién, también seleccionaremos el color que corresponda y le daremos aquí el botón actualización, y cuando volvamos a refrescar la pantalla va a quedar configurada la plataforma. Lo mismo vamos a poder hacer con este nivel de sencillez, digamos, para modificar toda la estética de la plataforma. Desde el logo que se ve aquí a la izquierda, desde la parte de las notificaciones aquí a la derecha. Podemos modificar, por ejemplo, si queremos que aparezca un banner en la parte frontal o no, si queremos poner estas novedades acá o no, si queremos que los usuarios puedan acceder a la sección documental o no. Bueno, la realidad es que la plataforma nos llena de posibilidades y podemos armarla según nuestras propias características, nuestras propias necesidades, ¿sí? ¿Hasta acá hay alguna consulta? No, Santi, por el Seguimos. momento estamos bien. Gracias, Jenny. Seguimos entonces. Aquí pueden ver, por ejemplo, también tengo un repositorio de documentos dentro de la plataforma. Yo puedo tener todos los documentos de mi empresa digitalizados de esta manera. A cada documento también yo le puedo hacer un seguimiento para ser notificado cuando el documento es modificado, por ejemplo. Y obviamente a cada documento le puedo configurar una serie de propiedades, como por ejemplo el acceso, quién tiene acceso al documento, quién lo puede modificar, quién lo puede editar y quién no. Podemos establecer también niveles de aprobación para la publicación de documentos o la edición de los mismos. También tenemos la posibilidad de hacer un mantenimiento de las versiones, ¿sí? Que los documentos no caduquen, que los documentos tengan una fecha de caducidad, como se puede ver acá. Este documento, por ejemplo, al llegar la fecha esta 30 de mayo del 2020, va a salir de circulación y va a enviar una notificación 3 días antes, como se puede ver acá, ¿no? Tenemos un gestor documental completo dentro de este área digital de trabajo. Y ya para ir cerrando la charla un poquito, yo les quería dejar un último mensaje, ¿sí? No sé si ustedes conozcan a esta persona que aparece en pantalla ahora, su nombre es Robert Waldinger, ¿sí? Robert Waldinger es el director del estudio Grant de la Universidad de Harvard. Es un estudio que inició en los años 40, para que se hagan una idea.
lleva 80 años estudiando la vida de distintas personas, ¿sí? Haciéndoles un seguimiento cercano, para entender cómo las distintas variables de su vida personal afectan en su performance en el trabajo, en el éxito que tienen en su vida profesional y personal. Y sobre todo, a diferencia de lo que se esperaba antes del estudio, los resultados arrojaron que las personas que más saludables mejor trabajan y con más eficiencia lo hacen en general en su vida, incluso en la vejez, son aquellas personas que tienen relaciones humanas más cálidas, ¿no? Obviamente hay mucho estudio sobre la relación con los padres de cada persona, ¿no? Pero más allá de esa puntual, los resultados del estudio dicen que las personas tienen una vida más saludable, más alegre y más larga si tienen relaciones de mayor calidad, relaciones afectivas de mayor calidad. Y como el mensaje que les quiero dejar es que nosotros que estamos pensando en las áreas de recursos humanos, ¿sí? Ustedes que están trabajando en ese segmento, son quienes tienen la posibilidad, digamos, de volcar esta filosofía al trabajo de nuestro día a día, ¿sí? Que las personas que están en nuestra organización tengan esas relaciones personales y laborales de calidad, que son los que van a hacer que trabajen de manera más eficiente, más proactiva, y que en consiguiente y como conclusión final van a tener una vida más alegre y más sana. Esto era un poquito el mensaje que les queríamos dejar hoy. Recuerden, la charla hoy estuvo un poquito enfocada en la parte teórica. Nosotros tenemos la plataforma completa con todas las funcionalidades que les mencioné antes a disposición. Tenemos además alguna oferta especial por la situación del aislamiento masivo, enfocando la solución Fluig para lo que es el trabajo remoto, ¿sí? A eso los invito. Tenemos un webinar esta misma semana, el día jueves al mediodía, horario de Buenos Aires, por si alguno se quiere sumar. Vamos a estar repasando cómo podemos usar la plataforma Fluig para eficientizar nuestro trabajo remoto, ¿sí? Muchos de los recursos de los cuales yo les mostré hace unos minutitos. ¿Alguna consulta hasta acá? Tienen mis datos en la pantalla ahora, pueden tomar nota tanto de mi mail como de mi teléfono, me pueden escribir, mandar mensajes, llamar cuando necesiten. Recuerden, nuestra plataforma de recursos humanos es una plataforma que se disponibiliza en la nube y tiene distintas funcionalidades, así que en el caso de que a ustedes les interese saber un poquito más sobre alguna o varias de estas funcionalidades, les pido me contacten y nos ponemos ahí a trabajar para ver cómo podemos ayudarlos en este proceso de transformación digital. Si no hay ninguna duda más, vamos cerrando la charla de hoy. Les agradezco muchísimo el tiempo que me han dedicado. Realmente hoy el tiempo nos escasea mucho a todos. Les deseo a todos que tengan una buena cuarentena, que terminen bien este periodo extraño que estamos viviendo. Y a disposición, quedo a disposición para cualquier consulta.